Día, tutora y compañeros, el siguiente video corresponde al curso como Economía y Productividad y se hace basado en la guía de actividades para la fase 4 Economía Sustentables y Sostenible. En esta guía entonces se nos solicita seleccionar un tema, exponer las causas, consecuencias y proponer alguna iniciativa o crítica en el contexto del desarrollo. El tema seleccionado es entonces el impacto de fenómenos como el conflicto armado, minero y narcotráfico en las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. En las reflexiones que hicimos en el foro, entonces encontramos que ese conflicto armado en Colombia indiscutiblemente ha afectado a todas las poblaciones con los secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes que no solo han sido cometidos por los grupos alzados en armas, sino también por nuestra fuerza pública, ¿no? Esto ha generado grandes y consecuencias profundas para la estructuración social y económica del país. Los grupos étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por ese desplazamiento forzado. Recordar que ese desplazamiento pues, genera unos fenómenos sociales a estas poblaciones ir a ciudades donde se va a generar una informalidad laboral por la necesidad propia que tienen de un sustento. Se genera también una segregación espacial y social. Estas poblaciones pues buscan lugares para poder asentarse y por otro lado hay una concentración de tierra de personas que han estado interesadas y detrás de estas tierras que ellos han salido y por eso pues en general ya no son las condiciones de vida miserables tanto así que el tema de la brecha de desigualdades sociales pues se amplía cada vez más. Frente al proceso de despojo encontramos entonces una concentración de tierras en Colombia y la mayor contribución ha sido gracias a las políticas económicas basadas en la explotación y exportación de recursos naturales y materias primas. Es decir, aquí no solamente el conflicto armado, sino también la situación de explotación de recursos mineros también han ocasionado afectación en estas poblaciones. ¿Por qué? Porque infortunadamente con las políticas que hay ha hecho que muchas multinacionales se vean beneficiadas y se dirigen a lugares donde están estas poblaciones y afecten su entorno, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en este video eh, de que cumplan las mineras de esos dos actores, donde nos muestran cómo estas poblaciones están siendo afectadas por esa llegada de esas mineras cuando ellos han tenido tranquilidad en esos espacios y donde por mucho tiempo han estado ausentes y pues acá se generan grandes situaciones sociales que se ven afectadas, las condiciones ambientales también críticas y empieza a cambiar su entorno, la situación que ellos están viviendo en ese momento, ¿no? Y esto no es lejos, es nomás aquí cerquita, por ejemplo, el caso de La Guajira, en el Hatillo del Cesar, cómo la contaminación y la pobreza les trae esa explotación del carbón y lo más triste son los no cumplimientos de estas mineras ni del gobierno nacional del respeto y por eso la inconstante lucha de estas poblaciones para salvaguardar algo y que no todo sea destruido. Pero las políticas pues que hay permiten que estas situaciones se generen en estas poblaciones, que no se respeten los acuerdos ni haya una compensación siquiera por todo lo que estas multinacionales están extrayendo del país y sobre todo para ese tipo de poblaciones. Bueno, esa era la parte que quería comentarles entonces frente a lo minero y frente al narcotráfico pues hay una relación en los estudios que se han hecho es donde hay esa explotación de recursos, también hay presencia de grupos armados interesados en obtener un beneficio, inclusive pues extorsivo, ¿no? Ellos ven la oportunidad como la política reciente hace que la población o los mineros pequeños de esas poblaciones de una u otra firma, de una u otra forma no se pueden legalizar y se les criminaliza, pero ellos siguen haciendo extracción,
los grupos armados se aprovechan y empiezan a hacer cobros extorsivos. Entonces, ni el gobierno los apoya a estos pequeños mineros y por el otro lado están siendo atacados por estos grupos al margen de la ley. Entonces, tanto la minería como el conflicto armado, como el mismo narcotráfico, vienen afectando estas poblaciones, los lugares, y desde hace muchos años. Y en la actualidad, pues eso se sigue presentando. Frente a la propuesta, entonces, digamos que si bien hay una normatividad, esta no es favorable y va en contravía de las necesidades y realidades de las poblaciones, porque aquí los beneficios o los grandes beneficiados más bien están siendo o los grupos al margen de la ley o las multinacionales. Por ende, lo más importante es acá que si bien, así como dicen, lo legal no necesariamente justo, ¿no? Entonces se requieren unas normas que vayan en contravía y las pocas que hay de garantía, pues no se hace tampoco, no se respetan esos acuerdos, no se respetan si las poblaciones pueden decidir o no para la explotación de sus tierras, el Estado no está garantizando el respeto de esas poblaciones. Entonces, lo primero em, que se debe hacer para garantizar es eso. Sin embargo, lo que está llamado hoy en día a hacer en este tipo de situaciones es ver otras formas de economías y desarrollo alternativas diferente a este capitalismo consumista que tenemos, donde el más rico cada vez es más rico, donde el pobre realmente ya no tiene cómo sobrevivir. Entonces, más allá de esas políticas, más allá de garantizar o sacar normas, creo que llamados a pensar en qué otras formas diferentes al capitalismo podemos dar para que rescatemos y no se siga perdiendo más de estas poblaciones, ¿no? Que por muchos años han estado luchando y se mantienen firmes, pero que igual cada vez no encuentran la forma que el gobierno les mantenga ese tipo de garantías a sus derechos. Entonces el reto está en ver cómo se pueden garantizar este tipo de iniciativas que las mismas comunidades proponen y que infortunadamente cuando llega a los gobiernos pues no se apoyan, ¿no? Esa es mi propuesta, tutora, compañeros. Les deseo un excelente día y muchas gracias por su atención.